Bueno, primeramente, muy buenas tardes a todos nuestros amigos, a todos los visitantes a través de nuestras redes sociales que se han acercado a este espacio virtual que hemos generado el día de hoy como Departamento de Cultura de la Municipalidad de Panguipulli en el marco de lo que son las actividades del Día del Patrimonio. Como Departamento de Cultura nosotros estamos súper contentos porque durante este mes hemos estado realizando una gran cantidad de actividades en el marco de lo que es el patrimonio, las cuales terminamos el día de hoy con esta bonita charla que realizaremos junto a nuestro amigo César Pavés, un destacado artista de nuestra comuna. Ya, esta es una charla taller sobre la alfarería local y como decía anteriormente, estamos acá junto a nuestro amigo César, ya quien va a mostrar todo el trabajo que él ha realizado en el marco de lo que es la alfarería, así como también en otras áreas del arte dentro de nuestra comuna. César, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. ¿Y de qué estamos entonces para hablar un poquito acerca de la alfarería ancestral? César, antes de comenzar, para contarle a nuestros visitantes, cuéntanos, para que la gente igual conozca, como decía anteriormente, César es un artista local, radicado en nuestra comuna, quien ha desarrollado distintas áreas artísticas, así como también deportivas acá en Panguipulli, un baluarte en nuestra comuna, así que me gustaría un poco que le cuentes a nuestros visitantes que no te conocen, porque sabemos que hay muchos que te conocen, pero a los que no te conocen sepan quién eres tú acá, realizas en torno a lo que es la vida artística de nuestra comuna. Sí, bueno, yo me llamo César Pavés Alvarado, estoy viviendo acá en la ciudad de Panguipulli, también tomando en cuenta que hay muchas personas que incluso son de otros países que pueden estar viendo esta entrevista. Entonces vivo en Panguipulli, una zona que queda al sur de Chile, precordillera. Es un territorio con gran cantidad de población mapuche, y entonces por lo mismo, desde los niños, desde la infancia, en las escuelas tienen una gran cantidad de niños mapuche, y eso entonces nos permite a nosotros tener un ramo que se llama el ramo intercultural. Dentro de ese ramo intercultural, yo hago talleres de alfarería para los niños y niñas. Eso permite que entonces desde pequeños ellos puedan recuperar sus raíces, puedan tomar la importancia de sus orígenes y puedan conocer la alfarería de su tierra, la alfarería ancestral. Que acá la primera alfarería es la alfarería Pitrén. Aparte de esos talleres que hago en escuelas, que obviamente este año no hemos podido realizar por esta situación en la que estamos viviendo en este momento a nivel mundial. Aparte de esos talleres de escuela, hago talleres acá en la municipalidad, a través de cultura, talleres de alfarería para jóvenes y adultos, también del tema ancestral, y alfarería prehispánica, no solo de territorio, sino que alfarería de otras culturas prehispánicas, donde enseño acerca de los metagües, de los jarros, y también acerca de los instrumentos que han existido en la América prehispánica. Y por otro lado también me desarrollo en el área de deporte, como judoka. Practico judo, soy instructor de judo, segundo dan, cinturón negro segundo dan, y entonces acá pertenezco al club de judo Panguipulli, y hago clases en una escuela también de acá de Panguipulli a los niños y niñas, les hago clases de judo. Buenísimo, César. Bueno, también contarle a la comunidad que tú has recorrido distintos lugares, no solamente de nuestro país, sino que también de Latinoamérica, ¿cierto? Donde has ido a especializarte en todo lo que tú realizas en cuanto a la alfarería, ¿cierto? Sí, bueno, por un lado he tenido la oportunidad de viajar por varios países de Sudamérica sobre todo, porque me interesa mucho conocer a las culturas que existen, los pueblos originarios de distintos lugares. Entonces por ese interés he vivido incluso en otros lugares, viví en Cusco, y he estado bastante tiempo en otros países de acá de Sudamérica, y el año pasado también tuve la oportunidad de ir a Brasil, a Roraima, que es el norte de Brasil. Allá hay una comunidad indígena, los mapuchí, y ellos también hacen una alfarería muy bonita, y entonces también pude compartir con ellos. Yo di unas charlas allá, di unos talleres, y ellos también me entregaron sus
tus saberes, entonces fue un compartir muy bonito. Buenísimo. Y así es como se va aprendiendo, ¿cierto? En la marcha, con esas vivencias, con esas experiencias de otros pueblos, entonces como he ido adquiriendo este saber. Y por último, para terminar, tú también tienes un área musical, ¿cierto? Que trabaja un poco con los sonidos. Trabajo con instrumentos prehispánicos, bueno, hago clases también de hecho en este tiempo he estado haciendo clases de guitarra online, hago clases de instrumentos, charango, cuatro, distintos instrumentos, pero en cuanto al tema prehispánico, investigo en este caso como las botellas silbato. Ahora traje solo estas poquitas piezas porque el traslado es complicado, pero entonces esta es una muestra de una botella silbato simple, y hay silbatitos un poquito más como silbatos globulares simples, o carinas, como esta de acá. Y entonces cada cultura prehispánica también tenía su manera de emitir sonido, ¿cierto? El tema sonoro es algo muy importante en cada cultura prehispánica, entonces cada cultura lo llevaba de acuerdo a su cosmovisión, de acuerdo a su territorio también. Exactamente, así que buenísimo. Bueno, conocimos un poco más a nuestro amigo César Pavés, que es un artista local, como decíamos, que va a estar presente el día de hoy en este espacio cultural que hemos desarrollado de vía remota a través de lo que son nuestras plataformas digitales, en el marco de lo que es nuestra estrategia de actividades culturales. Debido a la pandemia COVID, ya la mayoría de nuestras actividades las estamos realizando en función de lo que son nuestras redes sociales, porque ya por este tiempo no podremos hacer actividades de forma presencial. Así que, más que nada, agradecerle a toda la gente que se acerca a estos espacios. Les recordamos que pueden participar por distintas vías, a través de Violeta Pangui, sietelagos.cl, así como también el fanpage municipal de nuestra municipalidad, y por vía Zoom. Así que, César, muchas gracias, te dejamos con nuestro público y también los dejamos invitados porque próximamente estaremos realizando muchas otras más actividades también en lo que es la actividad cultural. No solamente hoy día, como decíamos, terminamos el mes del patrimonio, pero nosotros seguimos con actividades y seguiremos desarrollando nuevas actividades para que ustedes puedan ver a través de nuestras plataformas digitales. Muchas gracias. Gracias, Marco. Bueno, entonces yo quería exponer un tema de acuerdo a mi vivencia, ¿sí? De acuerdo a mi vivencia, y entonces, por lo que estaba contando, ¿ya puedo? ¿Sí? Ya puedo. Entonces, por lo que les estaba contando, que aquí en el territorio mapuche, en Panguipulli, yo estaba aprendiendo la alfarería. Primero aprendí de personas que tienen esa herencia ancestral alfarera, y entonces gracias a ellas logré ir aprendiendo primero la alfarería pitren, que es como estas piezas. Este es un quetrum metahue pitren, este también. Entonces primero fui aprendiendo este tipo de piezas alfareras, y después gracias a eso fue naciendo mi interés, mi amor por la alfarería ancestral, la alfarería prehispánica. Se sumó al interés que yo tenía desde muy joven por las culturas ancestrales. Entonces ya cuando pude aprender la alfarería se me abrió una puerta muy grande, porque pude investigar, pude replicar, pude construir piezas prehispánicas en base a lo que iba estudiando. Entonces, quiero mostrarles una presentación que traje. Ahí ya se ve, ¿cierto? Ya. Entonces, para los que no son de acá de Chile, Panguipulli está en el sur de Chile, desde la zona de Temuco, que puede ser más conocida, de Temuco al sur, hacia la precordillera. Es una zona precordillerana. Desde aquí, ahí tenemos el volcán Chozuenco, volcán Rucapillán, o Villarrica como se conoce, volcán Lanín,
y de hecho desde aquí, desde esta oficina, yo en este momento puedo ver el volcán Chozuenco, que está muy bonito, está despejado hoy día. Y entonces este clima y este territorio, si ven ustedes, es un clima precordillerano, en invierno es bastante frío. Este clima, lo que yo he aprendido, es lo que va marcando a un territorio y va marcando a un grupo de personas. En cada lugar hay distintos territorios, en toda América o en todo el mundo. Nosotros vemos que cada zona donde viven personas tienen, tienen un territorio diferente, una forma diferente, una geografía diferente y un clima diferente. Y eso entonces va formando un pueblo, a mi entender, va formando una cultura, y en este caso, en este territorio, el pueblo mapuche. Aquí nosotros vemos algunas fotos antiguas del pueblo mapuche, y, y vemos que ellos tienen su propia identidad, así como todos los pueblos prehispánicos que hubieron acá en la América ancestral. Entonces, estos pueblos, con su simbología, con sus yimin o sus ideogramas, ¿cierto? Sus dibujos que representaban ciertas cosas, que cada símbolo tenía una representación, tenía un significado. Entonces, eso cada pueblo fue estructurando, fue logrando su propia identidad. Eh, con el tiempo, obviamente se formó un sincretismo, ¿cierto? Con la invasión europea, la cultura tuvo una tremenda transformación, hubieron muchos elementos que fueron incorporados, muchos elementos también que fueron eliminados a la fuerza muchas veces, y entonces, pero de todo eso nosotros podemos ver que queda algo en común. Eh, yo a eso me refiero como simbolismos. Y esos simbolismos, por ejemplo, aquí en esta pantalla nosotros vemos diferentes cultrunes que están representados. Un investigador hizo esta gráfica de cultrunes, y en estos cultrunes nosotros podemos ver que podemos tomar cualquiera de ellos y nosotros decimos este es un cultrún mapuche. Y después miramos otro y decimos, también es un cultrún mapuche, pero nos damos cuenta que cada cultrún de estos tiene figuras distintas, pero para nosotros siempre va a ser mapuche, es una identidad que tiene el pueblo mapuche. Entonces, yo lo que he ido entendiendo, que un pueblo tiene su identidad generalizada, una identidad grande en común, pero esa identidad también se va haciendo cada vez más pequeña, por ejemplo, por círculos familiares, y en el caso del pueblo mapuche, nosotros sabemos que cada territorio tiene además una identidad propia, como en este caso los cultrunes. Cada territorio, cada comunidad puede diseñar su propio cultrún, por ejemplo. Y no solo eso, ¿cierto? Hay muchos simbolismos que cada territorio va estructurando. Territorio pehuenche, por ejemplo, también nosotros comparamos un guilletún del territorio pehuenche con un guilletún de este territorio, acá en Panguipulli, y son diferentes, aunque uno los va a ver y va a decir, es un guilletún, y es mapuche, pero también tienen diferencias, cada uno tiene su propia identidad, y eso es lo que yo encuentro que lo hace muy bonito, porque mientras más pequeño nosotros vamos viendo, llegamos a una comunidad, llegamos a una familia, pero siempre vamos a encontrar que esa identidad se mantiene y se hace cada vez más única. Aquí nosotros en esta pantalla vemos unas piezas Pitrén, ¿sí? Las de arriba son de las que se han encontrado en Labranza, que se encuentran ahora en el Museo Regional de Temuco, y las de abajo están en el Museo Chileno de Arte Precolombino, también son piezas Pitrén. Entonces, lo que yo he ido haciendo es que en el caso del trabajo que hago con los niños, busco que ellos vayan sacando su propia identidad. Yo lo explico de esta manera, como para que se entienda a qué quiero llegar.
en esta imagen nosotros vemos unas piezas, son piezas metahue, se les conoce, que un metahue es un contenedor en mapudungún, un jarro. Estos metahues, si ustedes se fijan, tienen algo en común que son unos cachitos. Estos no traen el que estoy mostrando, pero son unos cachitos que llevan aquí entre el asa y la boca, ¿sí? Son dos cachitos. Y yo cuando empecé a investigar estas piezas, me llamó la atención este tipo de metahue, que los dos de arriba a la derecha están en museos, son piezas arqueológicas antiguas, y tienen esos cachitos, pero después me llamó la atención que cuando comencé a investigar a las papay, empecé a ir a visitar a unas ancianas, ciertas señoras que Kimché se les llama acá, son papay señoras que tienen mucho conocimiento en la alfarería ancestral. Estoy hablando, por ejemplo, de la papay Dominga Neculmán. Ella tiene 85 años, vive en el sector de Padre Las Casas y está declarada Tesoro Humano Vivo y ella mantiene la alfarería ancestral. Y también otra papay, que es la papay Isabel Cachaña, ella vive en Trobolhue, también tiene alrededor de 80 años, y ellas entonces son personas de la escuela antigua, por decirlo de alguna manera. Ellas han tenido la experiencia, el aprendizaje desde sus ancestros, y ellas nunca tuvieron acceso a imágenes de piezas antiguas. Por ejemplo, la señora Isabel Castaña, yo cuando la fui a visitar en Trobolhue, ella vive lejos en el campo, y fuimos con un grupo de amigos, nos costó mucho llegar hasta que dimos con ella en el campo, y entonces ella nos mostró su lugar donde ella trabaja, tiene un fogón, y entonces nos mostraba algunas piezas y yo me traje algunas de ellas, como la pieza que se ve abajo a la derecha. Esa pieza es de la señora Isabel Cachaña, la papay, y ven que ahí tiene también esos dos cachitos. Entonces, yo cuando la vi, me llamó la atención, yo le pregunté por qué ella le hacía esos dos cachitos. Ella nunca en su vida había visto piezas auténticas, pitrén, antiguas, y ella me decía que eso lo veía en sus peumas. El peuma en mapudungún son los sueños, entonces ella me decía que en sus peumas, en sus sueños, ella veía esa figura, ese simbolismo. Y, y yo le compré esa pieza, la tengo en mi casa, y esa vez también, ese día, yo le regalé a ella un catálogo que yo había impreso de piezas que yo había descargado por internet. Ella no tenía internet, no tiene internet, nunca había visto, como les digo, imágenes de piezas ancestrales, y cuando vio el catálogo, ella primera vez en su vida que veía piezas antiguas, pitrén y mapuche. Y, y a mí me sorprendía mucho porque ella, sin ver esas piezas, ella estaba haciendo las mismas piezas, o sea, tenía la misma forma. En este caso de los cachitos, que es algo que a mí me llama mucho la atención, ella mantenía esa figura. Entonces para mí era un interrogante, ¿cómo ella llegaba a lograr eso? Sucede que después fui donde la papay Dominga Neculmán. La papay hacía metahúes, o hace todavía, con los mismos cachitos también hace esa figura, y también le pregunté, papay, ¿por qué usted le hace esos cachitos? Y ella me decía que es una forma de ella de hacerlo. Ella no me dio una explicación, una simbología, nada. Ella es muy simple, representa la naturaleza, y ella hace esos cachitos también. Y esta imagen que también vemos en la misma pantalla, la imagen de la izquierda, que ya se tienen los cachitos mucho más altos. Entonces, hace 2 años atrás ya, hubo un taller de alfarería en Melefquén, acá cerca de Panguipulli, y una de las personas, que es mapuche, una amiga ya en este momento, la señora Ospi, y estábamos haciendo estos metahúes. Yo no les había mostrado estas imágenes de figuras de metahúes con cachitos, y un día llega la Ospi, la señora, y llega con su metahue, el que ven ahí en la foto, con esos tremendos cachos. Y entonces a mí me llamó la atención, y yo le dije, ¿y por qué le había hecho esos cachitos? Yo no le había dicho nada, no le había explicado, y ella me dice, y me cuenta un peuma muy bonito que había tenido un sueño
con su ñuque, con su madre, y que ella le había mostrado el jarro, porque durante todos esos días yo les daba tareas y ellas se iban a su casa y terminaban sus jarros, sus metagües. Entonces ella me dijo que se había soñado con su ñuque, con su mamá, y ella había ido con su jarrito, ¿cierto? Ella le mostraba su jarrito y su ñuque le decía, pero tienes que hacerle esos cachitos, le decía la ñuque. Y entonces ella por eso después despertó y le construyó los cachitos. Entonces, con eso quiero hacer ver que hay algo que está, ¿cierto? Un simbolismo que está ahí, no sé dónde, ¿cierto? No sabemos cómo le podemos llamar, en el espacio, en la mente, en una fuente universal, de la cual entonces los pueblos originarios todavía tienen ese contacto, un contacto que nosotros hemos ido perdiendo, porque hoy en día la tecnología y todos los medios nos llaman a mirar hacia afuera y no mirar hacia adentro. Entonces, como estamos mirando más hacia afuera que adentro, estamos perdiendo esa conexión con esa fuente de sabiduría. Pero los pueblos ancestrales y los descendientes de pueblos ancestrales todavía muchos mantienen esa conexión y logran entonces encontrar ese simbolismo o bajar, ¿cierto? Aterrizar ese simbolismo, no solo en este caso de los cachitos del metagüe, que es un pequeño ejemplo de muchas experiencias que me ha tocado vivir con personas, ancestros o personas que tienen linaje mapuche o linaje de pueblos ancestrales. Entonces, eso a mí me llama mucho la atención. Y es por eso, entonces, que estos simbolismos, como estas piezas Pitrén que vemos acá, que son simbolismos muy antiguos, y son simbolismos que hasta el día de hoy se mantienen, que se pueden interpretar por los pueblos ancestrales, por las comunidades mapuche, por ejemplo. Ellos pueden interpretar estos simbolismos porque obviamente es algo que ellos tienen esa conexión y todavía pueden entonces descifrar o descubrir o entender esos mensajes. Y entonces, partiendo de eso, de esa identidad que tiene, que está ahí dando vuelta, sin decir dónde, porque yo no tengo idea dónde o cómo llamarlo, ¿cierto? Pero partiendo de esa identidad que está aquí en ese ambiente o en ese territorio, en cada territorio, entonces es que yo intento que los niños y niñas en las escuelas, ellos puedan ir descifrando ese mensaje. Entonces, en los talleres de alfarería que hago, en la Escuela Manuela Navalón, acá en Panguipulli, y en la Escuela República de Chile de Melefquén, son las dos escuelas que me han brindado la gran oportunidad para mi encuentro, la gran oportunidad de poder estar dando talleres a niños y poder enseñarles, orientarlos para que ellos puedan ir entonces sacando ese linaje, ese simbolismo que tienen dentro, ese saber que tienen dentro, que vayan despertando a esos saberes que tienen. Entonces, muchos de esos niños, por ejemplo, y niñas, ellos viven cerca del Cerro Pitrén o tienen familiares en el Cerro Pitrén, que está aquí muy cerca, a 15 minutos de acá, y es donde se encontraron las primeras piezas de este tipo, las primeras piezas Pitrén. Y entonces, busco que ellos, en este caso, por ejemplo, la imagen, que ellos dibujen su territorio, que se remonten al pasado, se lo imaginen y ellos dibujen cómo eran o cómo ellos piensan que eran sus ancestros, para que ellos entonces poco a poco vayan entrando en su mundo, ¿cierto? Un mundo que el sistema lo intenta sacar, ¿cierto? Es una lucha constante, pienso yo, sobre todo en niños y niñas que tienen un linaje ancestral, pero también tienen que batirse, es como caminar en el filo, ¿cierto? Por un lado está su linaje ancestral, sus raíces que deben mantener, pero por el otro lado está el sistema actual, que también tienen que aprender a caminar por los dos senderos, por los dos lados. Pero entonces se tiende mucho a descuidar el linaje ancestral. Sabemos por toda nuestra historia que tuvimos acá en Chile, no solo en Chile, en toda América, los pueblos ancestrales fueron sufrieron muchas persecuciones. Entonces, todo eso
hizo que hoy en día los niños y niñas, ellos muchas veces piensan, lo ancestral o sus raíces, y es como que quisieran salir de ahí y meterse más en el tema del sistema. Entonces, lo que buscamos es que ellos puedan reencantarse con su linaje, reencantarse con sus saberes ancestrales, y lo hacemos de la manera muy didáctica, a través de dibujos, por ejemplo. Acá están dibujando las piezas Pitrén. Ahí hay una forma que hizo una niña, un semillero, hizo una ñuque. Aquí vemos a niños que son de prebásica. En la escuela he podido trabajar con niños desde prebásica, de kinder y prekinder acá en Chile, se le llama, que son niños de 4 o 5 años, hasta los niños de octavo básico, acá en Chile son niños de 11, 12 años, octavo básico. Entonces, entre 4 años hasta 11, 12 años me ha tocado estar con esos niños haciendo clases. Y bueno, y siempre hay didácticas, maneras entretenidas de que ellos puedan enamorarse nuevamente de sus saberes ancestrales, que ellos le den valor a sus saberes y le den un valor agregado, o sea, ellos se den cuenta que pueden, o sea, tienen una fortuna de además aprender a vivir dentro del sistema. Ellos además tienen sus saberes ancestrales. Eso es algo impagable para ellos. Aquí vemos también piezas de alfarería Pitrén, hecha por niños y niñas de 4 y 5 años. Esto es prebásica. Si vemos, la pieza original es la que les había mostrado, de la Papay Isabel Cachaña, la que tiene los cachitos. Entonces esa pieza se las llevo de ejemplo y los niños trabajan y hacen sus metagües. Esto es en la escuela Manuela Navalón. Acá están los niños trabajando también con sus piezas, las niñas hacen jarritos, metagües, hacen silbatos, ¿sí? Aquí vemos trabajos terminados. Esto fue en la Escuela Rural República de Chile, el taller de alfarería para quinto hasta octavo básico, o sea, hasta 12 años. Hicieron estos trabajitos, y esto es de la Escuela Manuela Navalón. También aquí estos son silbatos, los anteriores son chayas, jarritos. Si se fijan, uno tiene forma de gallina, que lo hizo un niño que todavía él hace alfarería. Él empezó a hacer alfarería, tenía 5 años, creo, cuando lo tomé la primera vez que le hice taller, y hasta el día de hoy él hace alfarería con su hermana, que también ella estaba en prebásica, y ahora ya están en segundo básico ella, y cuando pasan por la casa yo les entrego un saco de arcilla seca y ellos la remojan, hacen masa y tienen su fogón y queman ahí sus piezas. Estos son silbatos, instrumentos sonoros con formas de ave o carinas que ellos van interpretando de acuerdo a su experiencia. Y este para mí es un resumen que para mí es como trato de verlo personalmente como una ley dentro del trabajo que estoy haciendo, y que son 3 campos, 3 áreas en las cuales trato de no soltar ninguna de ellas, porque las 3 las encuentro muy importantes, las encuentro necesarias, y que una es la investigación, otra es la enseñanza, o sea, replicar e intentar que los niños, niñas y jóvenes y las personas más grandes también puedan aprender lo que se está investigando, los saberes que se están poniendo en valor nuevamente, y la difusión también de este trabajo de investigación, de estas enseñanzas. Porque, por ejemplo, yo puedo estar haciendo clases acá en escuelas, pero si no tengo una investigación, pienso yo que eso está cortado, ¿cierto? Le falta un brazo. Siento que esto es un cuerpo completo, estas 3 áreas siento que es un cuerpo completo. O sea, no puedo solo estar enseñando si no estoy investigando. Tengo que constantemente estar investigando, actualizándome en la información, para poder entonces cada vez estar más preparado para entregar la enseñanza
a los niños, niñas y a los jóvenes que están interesados en rescatar su patrimonio cultural. También encuentro que es muy necesario difundir, por ejemplo, ahora poder dar a conocer en parte todo este trabajo que se hace, toda esta investigación, y ver que la alfarería mapuche es algo muy amplio. Por ejemplo, yo ahora aquí recién estoy mostrando, estas son piezas Pitrén, pero este es el primer periodo que se conoce, pero también hay piezas Vergel, que hoy día no traje. Y después ya viene otro periodo, ¿sí? Periodo Valdivia, después ya un periodo más contemporáneo mapuche, y, y esas piezas, y todo ese trabajo, ¿cierto? Hay piezas en museos que se pueden investigar. Yo he tenido la oportunidad, dentro de todo este trabajo, también a personas a quien se puede agradecer, a las encargadas del Museo Chileno de Arte Precolombino, del laboratorio, por ejemplo, que ya siempre me han dado la oportunidad de poder investigar estas piezas, de poder ir, tomar registros fotográficos, poder investigar las piezas originales, y es algo muy importante para poder seguir ampliando los saberes. Eso se mezcla, se puede ir sumando, ¿cierto?, con la experiencia que se tiene en terreno, visitando a las papás, visitando comunidades que aún trabajan con alfarería y así. También hay otra persona que para mí fue clave dentro de este trabajo, que es el maestro alfarero Javier Neira. Es un maestro que vino acá a Panguipulli y nos entregó algunos saberes que él tiene, porque él actualmente trabaja en réplicas de piezas prehispánicas, y él se dedicó al estudio de la alfarería Pitrén, y gracias a él entonces he aprendido muchas de las técnicas alfareras ancestrales. Él tiene un conocimiento muy amplio al respecto. Por ejemplo, esta técnica de negativo, que este tipo de diseño se conoce como técnica de negativo, que se hace con humo, y así, es un mundo, ¿cierto? Un mundo, un universo muy grande, un campo donde podemos ir aprendiendo. Y eso, también contarles que durante este tiempo, como no estamos en talleres, ¿sí? No se pueden hacer talleres en escuelas presenciales, entonces me he dedicado a hacer talleres online. Los que están, tenemos de amigos en Facebook sobre todo, que es donde más yo publico información, se darán cuenta que durante todo este tiempo he estado haciendo talleres de alfarería prehispánica, que tienen que ver con la alfarería prehispánica, y entonces aquí les muestro algunos de los talleres por si también se interesan y podemos después entrar en contacto. El taller de instrumentos prehispánicos, que es un taller que en este momento estoy recibiendo inscripciones. Ya pronto, el viernes 5, comienzo con este taller de creación de instrumentos prehispánicos. Un taller de fotogrametría, que también vamos a comenzar uno, también pueden preguntar. Hay una persona que ya me confirmó y que en este momento está viendo el taller. Esta entrevista, Geraldina, ahí la veo, ella va a comenzar el taller de fotogrametría, así que si hay más personas interesadas, bienvenidas, me consultan y entonces coordinamos los horarios para las clases online. También con mi amigo y colega Rodrigo Kovacevic, o Kowasi, el artista, cantante, músico, etnomusicólogo, también estamos haciendo en conjunto un taller de etnomusicología, que ha salido muy bonito ese taller. También están abiertas las inscripciones para ese taller, y el taller de alfarería, que es un taller desde lo más básico que podemos ver hasta cosas más técnicas, más avanzadas, siempre dentro de la línea prehispánica. O sea, yo no puedo dar respuestas sobre cerámica actual ni de esmaltes, de ese tipo de cosas, porque yo solo trabajo la cerámica ancestral, que los ancestros, por ejemplo, trabajaban, estas son conchitas de marisco, ¿sí? De chorito,
La Papay Dominga, por ejemplo, yo cuando he ido a verla, ella lo único que tiene es su fogón, su plato con agua, su arcilla y estas conchitas de marisco, y ella trabaja solo con eso. No tiene más herramientas, sus manos y las conchitas. Eh, Así que enseñamos de la manera más básica, ¿sí? Con esto, con palitos, con piedras para bruñir, ¿sí? Las piedras para sacar brillo a las piezas. Así, son técnicas muy simples, no se necesitan conocimientos avanzados de alfarería para tomar estos cursos, porque partimos de algo muy básico y en pocas clases ustedes pueden llegar a algo muy complejo, algo muy bonito. Por ejemplo, esta es una botella silbato, es un instrumento de la cultura Wari Tiwanaco, que suena así. ¿Sí? Este tiene un silbato, es una botella que recibe agua, y así ahí tengo distintos instrumentos que podemos aprender a construir. Ahí hay un ejemplo de un curso online donde podemos exponer piezas de registros que he tomado en el museo, piezas que tengo en la casa, y entonces vamos trabajando de esa manera, con planos. Tengo bastante material, resultado de la investigación, en el museo sobre todo, Museo Precolombino, entonces tengo bastantes planos y material digital para poder compartir durante los cursos. ¿Y eso? No sé, tengo mi propio, mi propio micrófono. César, súper entretenida las charlas. Recién me preguntó una amiga, Catherine, me preguntaba por interno en Facebook, perdón, y me decía, por ejemplo, si podías hacer una pequeña profundización solo en el tema de lo que es la cerámica de Pitrén, y también recalcar un poco la importancia de los restos arqueológicos que se encontraron acá en Panguipulli. Entonces me he preguntado un poco, a grosso modo, si podías conversar un minutito sobre ese tema bien. Ya, sí. Las piezas Pitrén son las primeras piezas arqueológicas que se han encontrado en este territorio mapuche. Se dice que es pre-mapuche, pero bueno, es alfarería dentro del territorio, yo lo considero mapuche. Y entonces estas piezas se encontraron las primeras en el Cerro Pitrén, que está aquí cerca, en el lago Calafquén, claro, en el Cerro Pitrén que está al costadito del lago Calafquén. Entonces por eso a este periodo se le llama Pitrén, es del año aproximadamente 400, y desde ahí se piensa que podría haber sido hasta el 1100, pero no hay vestigio, algo que pueda comprobarlo, ¿cierto? Pero sí se sabe que después, desde el 1100 hasta el 1400 por ahí, está otro periodo que es el vergel, donde las piezas cambian. Estas piezas Pitrén tienen características, por ejemplo, la forma, ¿sí? El jarropato, esta forma que tiene, la colita, ¿sí? Es característica del jarropato Pitrén, porque distintas culturas de América y de acá de Chile, de los pueblos originarios, construían jarros patos, pero son muy diferentes. La cultura vato, los dieguitas, también tenían jarros patos, pero tienen formas diferentes. Pitrén, esta es la característica. Y esto es también lo que yo he explicado algunas veces acerca de la identidad, que hoy en día uno habla de las marcas registradas o de la imagen corporativa, claro. Y eso no es nuevo, los antiguos ya tenían imagen corporativa, yo así le llamo, porque uno ve este jarro, el que entiende de alfarería y alfarería ancestral, uno ve este jarro y uno dice, esto es Pitrén, ¿eh? Y donde uno ve esta forma, uno va a decir, esto es Pitrén. Entonces los antiguos tenían su imagen corporativa, ellos la inventaron antes, claro, que nosotros. Que Occidente. Sí, lleva miles de años la imagen corporativa, porque uno ve esto y uno dice, esto es Diaguita, esto es Wari, esto es Diaguita. Uno sabe, claro, esto también, este diseño, Diaguita. Porque cada uno tenía su identidad, tenía su manera de
de mostrar el universo, de mostrar sus creencias o sus convicciones, más que creencias, y entonces en este caso ellos representaban de esta manera. Algo que llama la atención es que este es un jarropato, un Quetrumetahue, pero le hacían forma de anfibio con sus huevitos que representaban la fertilidad, ¿sí? A ese lado, a este lado también. Y después entonces también llama más la atención que este jarropato después comenzó a tener forma de anfibio. O sea, esta cola pasó a ser después la cabeza y le hacían los ojitos del anfibio con su boca, ¿sí? Entonces era un simbolismo muy fuerte, el pato, el quetru, y los anfibios también. Algunas técnicas que ocupaban los pitren, ellos bruñían, trabajaban con lulo, ¿sí? o rollo, ¿sí? Enrollado, acordalado también le llaman, con el rollo en una sopaipilla, iban dando vueltas y después con la conchita, ¿sí? Con la conchita con agua iban uniendo. Eso yo lo explico en los cursos, puedo ir explicando ese tema. Y la técnica de diseño, esto se llama negativo, en que la pieza está cocida, y después de cocida la pieza se diseña con arcilla cruda, y después se ahuma, se pone negra completa, y se lava y queda el diseño. Ese es un diseño negativo. Otro amigo también, Juan, por redes sociales me preguntaba, ¿la alfarería de Pitrén es solamente originaria y se encontró acá en Panguipulli, o uno puede encontrar en otros lugares de Chile o en Latinoamérica la presencia también Pitrén? Solo en territorio mapuche. Ya, solo en territorio sí, mapuche. No solo en Panguipulli, en la Araucanía, Labranza, Padre Las Casas, en Temuco hasta la zona de Las Quenches, ahí se han encontrado piezas Pitrén, pero ya más al norte, creo que Concepción, pero más al norte ya no, porque ya ahí habían otras culturas. Pitrén es acá Mapuche, territorio. Es Mapuche, ya, ya, qué buenísimo. Otra pregunta también, siempre la gente, me preguntaba también otro amigo, Eduardo por interno también me decía, mira, cerámica, alfarería, orfebrería. Siempre la gente, sobre todo la cerámica y la alfarería, más de una persona se confunde de repente. Sí. Y confunde los conceptos. Entonces, primero, por una parte, ¿cuál es la diferencia? Y lo segundo, lo más importante, estos tres tipos de expresiones ya de las culturas van de la mano, o por ejemplo se desarrolló solo la alfarería por una parte, otra cultura desarrolló la cerámica, otra cultura la orfebrería, o son todas partes de un mismo tejido o de un mismo espacio o cosmovisión, por decirlo de una manera. Ya, bueno, los pueblos ancestrales, ellos cuando llegaban a un periodo de desarrollo, era que comenzaban a trabajar la cerámica, ¿ya? Cerámica o alfarería. Eso no es lo mismo, sí, como para hacer la diferencia, yo lo he visto de acuerdo a países. En los países es como por decir una planta medicinal, aquí uno le llama malva rosa y en el norte le dicen, no sé, melisa. Claro. Es lo mismo. Alfarería, en algunos lugares alfarería se refieren al trabajo de cerámica en torno, pero aquí, en este territorio, alfarería se le llama a la cerámica tradicional, ancestral. La cerámica ancestral para nosotros es alfarería. Ya. Un alfarero es el que trabaja con cerámica prehispánica, ancestral. Es para hacer la diferencia del ceramista, que el ceramista trabaja con la cerámica moderna. Claro. Con hornos a 1280 grados, con grés y así, esmaltes. En cambio, la alfarería, esto es alfarería ancestral, la alfarería trabaja con arcillas de baja temperatura o arcillas de territorio, ¿sí? Eso es como para hacer también algo muy bonito, que la ñuque mapu, la madre, ¿cierto? La naturaleza a uno le entrega, en su territorio le entrega lo que necesita. Claro. Así era antes. Entonces es lo que tratamos... la cosmovisión que existía. Claro. Entonces lo que tratamos de replicar. Entonces, aquí en este territorio hay vetas de arcilla. Si esas vetas yo las saco, las trabajo, hago la masa y hago una pieza, un metahue, y después eso lo quemo en fuego, me aguanta. Porque el territorio, la ñuque entrega lo que en el territorio necesitamos, sí. En cambio, si uno compra arcillas ya
de negocios, ¿sí? De ceramistas, muy probable que esas arcillas no aguanten el fuego en fogón, o necesitan una temperatura más alta, hornos ya de más temperatura. Claro, porque es importante recordar y contarle también a la gente que lo sigue por redes, es que esto no solamente, como lo vemos ahora, que tiene una utilidad más estética, ¿cierto? Para ver, antiguamente igual tenía una utilidad práctica igual, ¿cierto? ¿Se utilizaba Claro, o siempre ha tenido solo sí, estética? no, era una utilidad práctica y una utilidad ceremonial. Ya, Entonces, en ritual, este caso, es muy probable que las piezas, lo más seguro, que las piezas que tienen muy linda decoración y terminación eran piezas ceremoniales, ya, claro, como esta, por ejemplo, esta es una réplica de un original que se encontró. ya, Muy probable que esta haya sido una pieza ceremonial, claro. ¿sí? Creo O que haya pertenecido a alguien ya. también de importancia, una persona de importancia. O sea, a medida de mayor trabajo de las piezas, ¿cierto? Significaba que podía tener una utilización de repente más estética o ritual, como tú muy bien Claro, dices, y igual habían piezas que eran menos trabajadas, que eran de utilidad práctica para utilizarlas en el diario vivir, por decirlo de alguna manera. justamente, sí. Y lamentablemente uno va a un museo y es muy probable que encuentre de este tipo de piezas, pero no ve las otras utilitarias Claro, porque son no menos, son menos atractivas. eso, exactamente, claro, Pero sí existen, sí. ya, De todas maneras, existían las piezas utilitarias y sí, esas no tenían mucho trabajo. claro, Cumplían su función nomás. Y su de hecho, función práctica, se quebraban a veces y ahí quedaban tiradas. Por eso se encuentran mucho ya, esas piezas utilitarias. ya, claro. Así que, no, muy bonito, César. En nombre del Departamento de Cultura de la Municipalidad de Panguipulli, de la Dirección de Turismo y Fomento Productivo, nosotros estamos súper contentos con esta hermosa charla que nos ha dado, que nos ha permitido en el fondo, no solamente a la gente que lo sigue por redes sociales, sino que también a nosotros, la gente que trabajamos en el área de cultura, poder profundizar nuestros conocimientos un poco más en esto que es tan importante, no solamente para el conocimiento general, sino que también, como lo decíamos anteriormente, a través de las consultas que lo hacían algunos amigos por redes sociales, es porque también acá en Panguipulli, al ser esto territorio mapuche, ¿cierto? Y por otra parte también por la importancia de los hallazgos arqueológicos que hemos tenido, ¿cierto? Específicamente, sobre todo en el Cerro Pitrén, Claro. con todo lo que es la alfarería de Pitrén, toman un valor simbólico y un valor para el desarrollo de nuestra cultura súper importante. Entonces, agradecerte a ti, César, esta oportunidad de conocer un poco de este trabajo que tú estás realizando y también, ¿por qué no?, decirle a la gente que en el futuro esperamos seguir realizando actividades en el marco de la alfarería, como lo hemos hecho en el pasado, para hacer actividades, talleres quizás, a los cuales la gente pueda acceder. Por otra parte, también esperamos nosotros, nuestro compromiso como Departamento de Cultura, es ver cómo podemos ir ayudando en la construcción de un trabajo de preservación de esta arte que es tan importante para las culturas, así como también para el desarrollo de los pueblos. César, agradecido totalmente, agradecido Muchas de gracias. nuestros visitantes a través de redes sociales. Les contamos que con esta actividad vamos dando ya un poco término a las actividades que hemos tenido del mes del patrimonio. Los quedan dar los resultados de algunos concursos que hemos realizado con mucho éxito a través de redes sociales, y contarles que para nosotros como departamento lo que es el patrimonio no se termina con estas actividades, no se termina con el mes del patrimonio. Nosotros vamos a seguir haciendo actividades culturales por vía remota y lo esperamos en las próximas emisiones que tengamos para que nos acompañen con un poco más de cultura. Así que César, agradecido totalmente, ¿Ya? y te dejamos también para que te despidas de nuestros amigos. Listo. Bueno, una cosa que veo que hay más preguntas, entonces ¿Sí? primero, Sí, me pregunto yo creo que en función del tiempo, decirles a los que tienen dudas, preguntas, que yo no tengo problemas en responder, después me pueden escribir, me hacen esas preguntas, no tengo ningún problema en responderlas y mantener contacto. a través de ¿Sí? César Pavés César, Alvarado. sí, en el Facebook, César Pavés Alvarado, en Instagram, cesar.pavés.alvarado. Eso, entrando ya a mi Facebook, ahí siempre tengo información de los cursos que estoy dando, para mantener ese contacto. Por otro lado, agradecer, como siempre lo he hecho, agradecer a la municipalidad porque siempre están abiertos ustedes a recibir
estos saberes ancestrales, a rescatar el patrimonio de nuestro territorio, algo que yo destaco bastante porque siempre están interesados en eso. Se ocupan de que eso resulte, como en este caso, conferencias, también permitir que se hagan cursos. Ya llevamos varios años que hemos trabajado y hemos realizado cursos. El curso de Melefken que conté durante la charla, y acá en Panguipulli, en Cachimpalitue también hemos podido llegar. Todo ha sido gracias a la municipalidad, al Departamento de Cultura, que ha permitido entonces que podamos llegar a esos pueblos que pueden estar muy lejos, como Cachimpalitue, que ya es pasado Liquiñe, en la cordillera misma, pero ahí pudimos estar entregando estos saberes de alfarería ancestral. Entonces, agradecido siempre. Tengo entendido que se vienen talleres, sí, ¿cierto? Sí. Online, porque estamos con este nuevo sistema. Yo estoy dando mis talleres, pero la municipalidad también va a permitir que podamos hacer un taller de alfarería. Así que atentos allí para eso. Muchas gracias. César, gracias. Muchas gracias. Oh, yeah.